El desembarco de Normandía fue una de las operaciones más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de los cientos de relatos a su alrededor, poco se menciona a los combatientes afroamericanos que participaron en la misma. Más de 1 millón de estas personas prestaron su servicio a los Estados Unidos. A pesar del racismo que sufrían allí y el rechazo que muchos de sus compañeros en armas mostraban, ellos habían elegido ese país como propio y no dudarían en defenderlo hasta la última gota de sangre. Muchos se enlistaron con el objetivo de mostrarles a sus camaradas norteamericanos que merecían plenamente los derechos que les eran negados. En un principio, la discriminación hizo que la gran mayoría fuera relegada a roles de apoyo, sin que pudieran prestar combate activo, pero siendo parte de los enfrentamientos más terribles del conflicto, como el desembarco de Normandía. Si bien no se los dejaba luchar, se les permitía morir. Sus sacrificios en los brutales campos de batalla fueron casi sin excepción ignorados hasta hace muy poco tiempo. Por eso hoy en este nuevo video de Historia Militar te contaremos todo sobre los soldados olvidados de la Segunda Guerra Mundial. We were proud to be the trained soldiers, but I felt I was part of something. These men were trailblazers, and people couldn't dismiss them anymore. They couldn't dismiss us as a people. La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial se dio luego del ataque a la base naval Pearl Harbor por parte del Imperio japonés el 7 de diciembre de 1941. Inmediatamente después de esto, cientos de miles de ciudadanos norteamericanos se enrolaron en el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. La ofensiva nipona había despertado sus ansias de venganza y un sentimiento patriótico. Se encontraban listos para defender su hogar. Los afroamericanos que habitaban en el país, aquellos a quienes la sociedad había dejado de lado, se vieron impulsados a sumarse a la contienda en su defensa. Por más que muchos no los aceptaban, ellos estaban deseosos de mostrar su lealtad. Si bien la esclavitud en Estados Unidos había sido prohibida en 1863, la situación para las personas de color en el país continuaba siendo terrible, mayormente en el sur. Aquí aplicaban las denominadas leyes Jim Crow, por las cuales este sector de la población era segregado en casi todo aspecto social. Debían asistir a escuelas especiales que eran sin excepción de pésima calidad, con muchos menos recursos asignados. Lo mismo sucedía en hospitales, iglesias y en otros servicios públicos. En los autobuses solo podían sentarse en lugares especiales y debían dejarles el asiento a las personas caucásicas si ellos así lo deseaban. Estaban limitados a trabajos extremadamente mal pagos, como por ejemplo personal doméstico, jornaleros agrícolas u obreros de fábricas. Esto hacía que la mayoría viviera en la pobreza total. Si alguno desesperado recurría al crimen, no encontraría ningún tipo de comprensión en el sistema legal, el cual en la gran mayoría de los casos castigaba severamente a estos ciudadanos. Incluso los afroamericanos eran víctimas frecuentes de los linchamientos por parte de los norteamericanos. Es que si bien las leyes Jim Crow no aplicaban en los estados del norte, la discriminación y segregación estaban extendidas en todo el país. A pesar de este panorama brutal e injusto, cuando llegó la hora de defender a los Estados Unidos de las amenazas exteriores, los afroamericanos no dudaron en alistarse a las Fuerzas Armadas. Esto se debía a varios motivos. El régimen nazi de Adolf Hitler se definía según su idea de la superioridad racial de las personas arias respecto a los demás pueblos del mundo. Luchar contra este fascismo era una forma de probar lo erróneo de esta ideología discriminatoria, por lo cual estas etnias, inferiores a los ojos alemanes, batallarían hasta el final para derrotar al régimen nazi.
Pero también veían en la unión al ejército una forma de mostrarles a sus compatriotas que los afroamericanos eran leales a su país y tan merecedores de sus derechos como ellos. Consideraban que la guerra podía servirles como herramienta para ascender en la escala social y económica, algo casi imposible de hacer en sus hogares en tiempos de paz. The idea that the enslaved or people who are oppressed will fight for their liberty is a very strong through line actually throughout American history. Basically, Black people are thinking about military participation as a tool for citizenship, as a tool for getting equal rights and fair treatment, hoping that their loyalty and their patriotism will be rewarded. Este objetivo mostraría ser muy difícil de llevar a cabo. Al igual que en la sociedad, en las Fuerzas Armadas el racismo también era predominante. Las personas afroamericanas tenían permitido alistarse, pero en unidades especiales. En muchos casos eran grupos de soporte con tareas serviles como cocineros, conductores, personal de mantenimiento o de construcción. Y por supuesto estaban siempre bajo el mando de un oficial norteamericano. Los líderes bélicos sostenían que los afroamericanos eran física e intelectualmente inferiores y que no podían emplearse en la batalla. Usaban este argumento para evitar ascenderlos de rango o darles labores importantes en el frente. Pero luego de Pearl Harbor, cientos de miles de personas de color comenzaron a enviar cartas al entonces presidente estadounidense Franklin Roosevelt, instándolo a que cambie esta política. Esto, sumado al activismo de organizaciones de derechos civiles y a la crítica de periódicos influyentes, logró un limitado éxito. Las primeras batallas de Estados Unidos fueron contra el Imperio japonés en el Teatro del Pacífico. Las unidades de afroamericanos que vieron acción en estas campañas fueron muy pocas, aunque existieron algunas. Estos grupos recibían el nombre de soldados búfalo. Muchos habían sido creados durante la Guerra Civil Norteamericana a mediados del siglo XIX, donde combatieron para liberarse de la esclavitud. Pero fue en Europa donde las divisiones segregadas dejaron realmente su huella. Para mediados de 1944, la situación mundial era muy diferente de cuando el tío Sam se había unido a la guerra. Los alemanes, que en los primeros años de conflicto habían cosechado victoria tras victoria, ahora se encontraban a la defensiva. Por el este, los enfrentamientos con la Unión Soviética les estaban resultando extremadamente caros en equipamiento y en vidas perdidas. Gran parte del territorio conquistado por los nazis, como Ucrania y regiones de Bielorrusia, había sido liberado. En otros teatros de operaciones el escenario era igual de difícil. Habían perdido tanto África del Norte como el sur de Italia, e incluso el dictador Benito Mussolini, aliado de Hitler, se encontraba derrocado y encarcelado. Los japoneses estaban siendo expulsados de todas sus ganancias en el Pacífico y ya no contaban con la supremacía naval o aérea. Para los líderes aliados había llegado la hora de planear la ansiada invasión a Europa Occidental y de una vez por todas dar fin a la brutal guerra en este continente. El objetivo elegido para el desembarco fueron las costas francesas de Normandía. Estados Unidos e Inglaterra sabían que debían compenetrarse a fondo para garantizar el éxito de la misión, por lo que tenían que conseguir enormes números de soldados y toneladas de equipamiento. Más de 150.000 hombres, entre estadounidenses, británicos y canadienses, participarían en lo que fue la mayor operación anfibia de la historia. Pero a pesar de la magnitud del operativo, las unidades afroamericanas aún no habían sido asignadas a roles de combate. Se las emplearía exclusivamente en apoyo y preparación. El movimiento necesario en los días previos a la invasión hizo que ésta pierda parte de su factor sorpresa. Los alemanes sabían que estaba próxima a realizarse, pero no tenían el conocimiento de cuándo ni dónde sería exactamente. Aún así, fortificaron enormemente sus defensas
construyendo fuertes sobre la costa francesa y moviendo regimientos enteros de soldados. Hitler estaba dispuesto a defender sus conquistas hasta el último hombre, o de no ser posible, cobrarle un costo muy caro en vidas a su enemigo. El 6 de junio de 1944 fue elegido como el Día D. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, miles de lanchas de desembarco comenzaron a acercarse a las arenas de Normandía, en donde los esperaban las ametralladoras y la artillería alemana. Cerca de 2.000 de los ansiosos soldados arriba de estos vehículos eran afroamericanos. Pertenecían casi exclusivamente al 320º Batallón de Globos de Barrera. Su misión había sido dejada en claro en las horas previas al abordaje. No debían combatir contra los germanos, sino que se limitarían a colocar balones con explosivos, los cuales flotaban a aproximadamente 60 metros de altura y detendrían a los aviones enemigos. El cable del globo sería casi invisible a las aeronaves. Al sobrevolar la región, quedarían enganchadas al balón explosivo, el cual iría directamente al fuselaje y la haría estallar. Algunos de los hombres del 320º Batallón ni siquiera habían recibido un fusil. A pesar de que se los quería dejar fuera de la gloria de la invasión, no hubo inconvenientes en que fueran parte de los horrores de la misma, como nos cuenta un veterano de la unidad a continuación. So we had to dig in and wait until the sweeper, the mine sweepers took care of the mines so that we could move on. And we was pinned down on the beach for a while. I was on the beach. At one point, we thought probably we might get pushed back into the English Channel because the fire was so heavy up in the mountains from the German side that we was really afraid there at one time. Apenas las lanchas llegaron a tierra firme, los nerviosos soldados fueron recibidos con el terrible fuego de las ametralladoras germanas. Cientos de hombres fueron derribados sin que pudieran siquiera salir de los botes. La muerte no hacía distinción racial. Muchos en su desesperación saltaban de los vehículos directo a las aguas, solo para ser arrastrados al fondo por el peso de su equipo. El fuego provocado por las explosiones, a su vez, acabó con la vida de centenares de jóvenes. En tan solo unos minutos, casi 10.000 combatientes aliados habían muerto, con su sangre tiñendo de rojo las arenas francesas. Los miembros del 320º Batallón debían enfrentarse además al peso de los globos. Cada uno atado a su cintura y flotando decenas de metros por arriba, pesaba alrededor de 16 kilos. El movimiento por la costa, ya de por sí extremadamente difícil por el agua, los obstáculos colocados por los nazis, los cadáveres y los disparos alemanes, se volvió mucho más peligroso debido al peso extra que estos soldados llevaban consigo. Decenas de estos hombres cayeron debido a los disparos o a las explosiones. Una vez que lograron posicionar los globos estratégicamente, se los dispuso a ayudar a los heridos y a quitar del camino los cuerpos de sus compatriotas caídos para que no estorben a los que seguían con vida. Esto lo hicieron en muchos casos indefensos y sin armas, expuestos a las balas enemigas que llovían a su alrededor. Normandía había sido dividida en 5 playas. Omaha y Utah eran los objetivos estadounidenses. Sword y Gold serían atacadas por los ingleses. Finalmente, tropas canadienses desembarcarían en Juno. En esta última también participaron hombres afroamericanos. Si bien sus condiciones en ese país no eran tan brutales como en su vecino norteamericano, seguían siendo discriminados diariamente. No es de extrañar, por lo tanto, que eso mismo sucediera en el ejército. Al igual que en Estados Unidos, muchos intentaron usar la Segunda Guerra Mundial para ganarse el respeto de sus pares. Black men were able to be visible. They volunteered to fight, and people could see them all over the place. When you are in the face
of people, even if they don't like you, they've got to recognize that you are there. A pesar del infierno en que se había convertido Normandía, norteamericanos y británicos continuaron su avance. Más allá del incontable costo en vidas perdidas, la operación terminó siendo un decisivo éxito aliado. En las semanas siguientes siguieron avanzando y luchando contra los alemanes, liberando pueblos y ciudades que estaban bajo dominio nazi desde mediados de 1940. La situación germana era desesperada. Mientras se encontraban luchando con los soviéticos al este, mantendrían sus defensas ante los aliados en el oeste, dispuestos a defender ferozmente cada pedazo de tierra. Los generales estadounidenses sabían que necesitaban involucrar más divisiones y querían derrotar a los nazis de una vez por todas. Uno de estos oficiales era George Patton, al mando del Tercer Ejército norteamericano. Para él, una de las claves de la victoria eran las unidades acorazadas, por lo que rápidamente pidió al alto mando el envío de las mismas al interior de Francia. Una de las que arribó al país fue el 761º Batallón de Tanques, casi completamente formado por personas afroamericanas. Esta vez no tendrían roles de soporte, sino que verían acción contra los vehículos germanos. Patton no tardó en expresar dudas, considerando que las personas de color eran incapaces de pensar lo suficientemente rápido como para ser efectivos en medio de la batalla. Pero él mismo afirmó que necesitaba toda la ayuda disponible, así que aceptó enviarlos al frente. Major Bates had actually trained under Patton, so when Patton sees these men perform, he recognizes that they may be able to help turn the balance for the war effort. And the color of their skin at that point is not his primary consideration. El 8 de noviembre de 1944, el batallón intercambió disparos contra los alemanes por primera vez en el noreste francés. Rápidamente demostraron a sus compatriotas que eran igual de capaces de enfrentar a los nazis como ellos. En particular, la batalla en el pueblo de Morville-le-Vicq fue extremadamente brutal, enfrentándolos a una tenaz defensa germana. A pesar de las numerosas bajas que sufrió la unidad, al finalizar el mes de noviembre consiguieron tomar el pueblo, asombrando a aliados y a enemigos por igual. Pero no hubo chances de descansar. Debieron luchar durante más de 180 días seguidos en otras ciudades de Francia y Bélgica, mientras presenciaban cómo sus tanques eran destruidos por el fuego enemigo. Continuaron viendo acción por meses, participando en muchos enfrentamientos de gran importancia en el Teatro de Operaciones Occidental. Fueron uno de los regimientos que resistió la última ofensiva alemana, la Batalla de las Ardenas, a la que se sumaron en enero de 1945. Aquí liberaron el pueblo de Tillieux en Bélgica, luchando y venciendo a una de las unidades de élite nazis, la Brigada Führerbegleiter. Esta fue la última gran ofensiva germana, y luego del fracaso de la misma, sus chances de victoria terminaron por esfumarse. Hacia el final de la guerra, el 4 de mayo de 1945, el batallón arribó al campo de concentración de Gunskirchen, liberando a aproximadamente 15.000 prisioneros. Incluso se convirtieron en uno de los primeros grupos en hacer contacto con sus aliados soviéticos. Según algunos historiadores, el 761º Batallón de Tanques fue una de las unidades acorazadas más efectivas en toda la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición incondicional de Alemania. Muchos de los soldados afroamericanos y afrocanadienses sin duda se sintieron héroes. Pero cuando volvieron a sus hogares se encontraron con la amarga realidad de que su situación social seguía siendo similar a cuando decidieron tomar las armas para defender a su país. A pesar de que habían combatido, matado y resultado heridos luchando contra los nazis, su sacrificio parecía no haber sido suficiente.
El mismo tinte racial que teñía a la sociedad antes de su partida se seguía sosteniendo. Pero ahora se le sumaba la terrible carga de saber que nadie valoraba el paso por el combate de estos veteranos afroamericanos. Aún debían dirigirse al fondo de los autobuses, atenderse en hospitales de mala calidad y enviar a sus hijos a escuelas hechas pedazos. Los empleos continuaron siendo difíciles de conseguir y para muchos que habían quedado discapacitados por los combates, se volvió una cuestión casi imposible de concretar. Incluso ciertos beneficios para los veteranos de guerra, como préstamos para viviendas, fueron retenidos para las personas de color, únicamente debido al racismo. After the war, you would think things would change. They remain the same. It certainly didn't improve the racial tensions in this community. They knew they were accepted and loved, but they certainly were not given what the white soldiers were given. La historia les debía su reconocimiento. Merecían sus páginas en los libros y documentales que analicen su participación en el conflicto. Sin embargo, debieron esperar años para que la situación empezara a cambiar. Recién a mediados de la década de 1960, la segregación fue declarada ilegal y los afroamericanos pudieron disfrutar los mismos derechos que las personas de tez clara, al menos en teoría. Muchos de los veteranos que se sacrificaron por un país que no parecía aceptarlos, no pudieron disfrutar de estos avances sociales. Debido a las pésimas condiciones en las que fueron obligados a vivir al regreso de la guerra, un gran número de ellos se suicidó o murió en la pobreza extrema. Otros debieron esperar el comienzo del siglo XXI para que se les reconociera su rol clave en las batallas que terminaron en la victoria aliada, recibiendo medallas que se les habían negado en el momento. No hay que olvidarse de ninguno de ellos cuando se cuentan las hazañas logradas por los estadounidenses y canadienses durante los combates en estos duros años de la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿conocías la historia de estas unidades afroamericanas? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.